Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren súper bien. Hoy, como ya habrán visto por el título explosivo que hemos puesto, vamos a sumergirnos en un tema que está dando muchísimo de qué hablar en el mundo del espectáculo y que tiene a muchos de ustedes, nuestros queridos suscriptores, con el corazón en un puño. Vamos a hablar de Kerem y específicamente, de las millonarias exigencias que supuestamente está haciendo a Hande en su divorcio. Sí, han oído bien. Millones. La tensión parece estar al máximo y nosotros vamos a desglosar todo lo que se está diciendo, analizando los rumores y tratando de entender qué está pasando detrás de cámaras en esta mediática separación. Antes de lanzarnos de lleno en este torbellino de noticias, les recuerdo, si aún no lo han hecho, que se suscriban a nuestro canal. De verdad, cada suscripción nos motiva a seguir trayéndoles el mejor contenido sobre las noticias más jugosas y los análisis más profundos del mundo del entretenimiento. Denle a esa campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo. Y ahora sí vamos a desvelar el misterio detrás de estas millonarias exigencias. La noticia ha caído como una bomba, y es que la separación de Kerem y Hande, que ya de por sí ha sido un tema de conversación, ha escalado a un nuevo nivel de drama con estas presuntas exigencias millonarias. Fuentes cercanas a la pareja, y créanme cuando digo fuentes cercanas, me refiero a los medios turcos más influyentes que siguen cada paso de estas celebridades. Están reportando que Kerem no se anda con rodeos y está pidiendo una suma considerable de dinero a Hande como parte del acuerdo de divorcio. Hablamos de cifras que si se confirmaran, serían astronómicas, y que han puesto los pelos de punta a los seguidores de ambos. Pero, ¿de dónde vienen estas exigencias? ¿Qué justifica una suma tan elevada? Las especulaciones son muchas y variadas. Algunos medios sugieren que estas demandas podrían estar relacionadas con bienes que Kerem considera suyos o que adquirió durante el matrimonio, y que ahora busca recuperar o compensar. Otros apuntan a posibles acuerdos prenupciales, aunque en el mundo del espectáculo turco, este tipo de acuerdos no son tan comunes o públicos como en otras partes del mundo. Y luego está la posibilidad, siempre latente en estos casos, de que haya un componente emocional o de venganza en estas exigencias, algo que busca, de alguna manera, perjudicar a la otra parte. Es importante recordar que hasta el momento estas son versiones periodísticas, rumores y filtraciones. Ni Kerem ni Hande han emitido una declaración oficial confirmando o desmintiendo estas cifras exactas. Sin embargo, la insistencia de múltiples fuentes en los medios turcos le da un peso considerable a la información, y la audiencia, que ha seguido la relación de cerca, está ansiosa por saber la verdad. Analicemos un poco el contexto. Kerem y Hande han sido una de las parejas más queridas y seguidas de Turquía. Su relación, que comenzó en el set de una telenovela exitosa, capturó la atención de millones de fans. Compartieron momentos de felicidad, apariciones públicas y parecían ser la pareja perfecta. Por eso, cuando anunciaron su separación, el impacto fue enorme. El público se volcó en especulaciones sobre los motivos y ahora, estas exigencias millonarias añaden una capa más de complejidad y drama a esta historia. *** Profundizando en las suppuestas millonarias demandas ***. Las cifras que se barajan son, según los rumores, verdaderamente escandalosas. Se habla de cantidades que podrían superar varios millones de dólares, sumas que pocos individuos poseen en su patrimonio. ¿Podría ser que Kerem esté pidiendo una parte desproporcionada de los activos acumulados durante su matrimonio? O quizás, como sugieren algunas voces más maliciosas, se trate de una forma de venganza, de un intento por parte de Kerem de dejar a Hande en una posición vulnerable, tanto económica como emocionalmente. *** Las posibles justificaciones de las exigencias ***. La especulación es el pan de cada día en estos casos. Una de las teorías más recurrentes es que Kerem argumente que gran parte de la fortuna o de los bienes materiales fueron adquiridos gracias a su influencia, o a proyectos en los que él fue el principal motor. Es decir, que él fue el que puso la mayor parte del capital inicial o el que atrajo la atención mediática necesaria para que esos proyectos prosperaran. En el mundo del espectáculo, la imagen y la popularidad son activos muy valiosos, y es posible que Kerem sienta que Hande se ha beneficiado enormemente de su propia proyección pública y de la fama que ambos alcanzaron juntos. Otra vertiente de análisis apunta a posibles acuerdos, tácitos o explícitos, que se habrían establecido al inicio de la relación o durante el matrimonio. Si bien los acuerdos prenupciales formales no son tan habituales en Turquía como en otros lugares, es posible que existieran entendimientos sobre la gestión de P.
Matrimonios, inversiones conjuntas, o incluso sobre el destino de ciertos activos en caso de una eventual separación. Sin embargo, la naturaleza exacta de estos supuestos acuerdos sigue siendo un completo misterio. También se baraja la posibilidad de que Kerem esté reclamando compensaciones por lo que él considera sacrificios personales o profesionales realizados en nombre de la relación. Pudo haber renunciado a oportunidades laborales importantes para apoyar la carrera de Hande o para mantener unida a la familia. Estas son preguntas difíciles de responder, pero en los divorcios de parejas con carreras de alto perfil, estos factores pueden tener un peso significativo en las negociaciones. El tiempo invertido, las energías dedicadas a mantener la fachada de la pareja perfecta, el desgaste emocional, todo ello puede, desde la perspectiva de una de las partes, tener un valor económico. *** El papel de los medios turcos y las filtraciones ***. Es fundamental recalcar que hasta la fecha, todo lo que sabemos proviene de filtraciones y reportes de la prensa turca. Los medios de ese país, conocidos por su intensidad y su seguimiento minucioso de la vida de sus celebridades, han sido los encargados de desatar esta tormenta de especulaciones. Han publicado informes basados en fuentes cercanas a la pareja, personas del entorno o informantes anónimos. Si bien esto puede generar un gran revuelo mediático, también es cierto que en ocasiones la línea entre la información veraz y la especulación sensacionalista puede ser muy delgada. La insistencia de múltiples medios en la misma información, sin embargo, le otorga un cierto grado de credibilidad. No se trata de un único medio lanzando una primicia, sino de un consenso emergente entre varias publicaciones que a menudo tienen sus propios informantes. Esto nos lleva a pensar que aunque las cifras exactas puedan ser una exageración o una estrategia de negociación, la existencia de demandas económicas significativas parece ser una realidad. El contexto de la relación Kerem-Hande ***. Para entender la magnitud de este drama, debemos recordar la historia de Kerem y Hande. Fueron, durante mucho tiempo, la pareja dorada de Turquía. Su romance nació en el set de una exitosa telenovela, y desde el principio cautivaron a millones de espectadores. Las redes sociales se llenaron de sus fotos juntos, sus apariciones en eventos públicos eran esperadas con ansias, y proyectaban una imagen de amor y complicidad que muchos envidiaban. Su separación, anunciada hace ya algún tiempo, fue un golpe duro para sus seguidores. Las especulaciones sobre los motivos de la ruptura no tardaron en surgir, y el público se dividió entre quienes apoyaban a uno y a otro. Ahora, con estas exigencias millonarias, el drama parece haber escalado a proporciones épicas, convirtiendo lo que podría haber sido una separación relativamente discreta en un auténtico espectáculo mediático. La perspectiva de Hande y la complejidad legal ***. Mientras tanto, ¿cuál es la posición de Hande? Si bien no ha habido declaraciones oficiales detalladas, es de esperar que ella no acepte estas exigencias sin luchar. Como figura pública consolidada, ella también tiene su propio patrimonio, su propia carrera y, probablemente, su propia visión sobre cómo deben dividirse los bienes y las responsabilidades. Es muy probable que considere estas demandas como exageradas, injustificadas o incluso como un intento deliberado de perjudicarla. Los procesos de divorcio, especialmente cuando hay grandes sumas de dinero involucradas y emociones a flor de piel, pueden volverse extremadamente complejos y, en ocasiones, prolongados. Las leyes de divorcio en Turquía, al igual que en muchos otros países, buscan una división equitativa de los bienes adquiridos durante el matrimonio. Sin embargo, la definición de equitativo puede ser el foco de intensos debates legales. Si estas cifras son tan elevadas, es posible que Kerem esté reclamando activos que considera que no entran en la categoría de bienes gananciales, o que él invirtió de forma individual antes o durante el matrimonio. Estamos hablando de propiedades, acciones en empresas, inversiones financieras, participaciones en proyectos artísticos, e incluso derechos de propiedad intelectual. La complejidad aumenta cuando se trata de activos intangibles, como la fama, la imagen pública y el potencial de ingresos futuros, que son inherentes a las carreras de actores y figuras públicas. La estrategia de negociación como posible explicación ***. No podemos descartar la posibilidad de que estas exigencias sean, en parte, una estrategia de negociación. En el mundo de las grandes sumas de dinero y las batallas legales, es común que una de las partes tire alto, es decir, pida más de lo que realmente espera obtener, con la intención de forzar una contraoferta y llegar a un punto intermedio que aún así le sea favorable. Si este fuera el caso, la verdadera batalla se estaría librando en la
Mesas de negociación, lejos del escrutinio público, pero la presión mediática podría estar influyendo en las decisiones. La clave está en la forma en que ambos gestionen estas negociaciones. ¿Serán capaces de llegar a un acuerdo amistoso y civilizado, o se verán arrastrados a una guerra legal que manche aún más su imagen pública? *** La reacción de los fans y las redes sociales ***. Como era de esperar, las redes sociales se han convertido en un campo de batalla de opiniones. Los fans de Kerem y Hande están divididos. Algunos defienden a Kerem argumentando que tiene todo el derecho a reclamar lo que considera suyo, especialmente si siente que ha sido perjudicado en la relación o en la división de bienes. Otros, en cambio, se ponen del lado de Hande tachando las exigencias de Kerem de avariciosas y exageradas, y abogando por un proceso más justo y equitativo. Los comentarios en las publicaciones de ambos artistas y en los artículos de noticias son un reflejo de esta polarización. Se lanzan acusaciones, se defienden a capa y espada a uno u otro, y los rumores se multiplican exponencialmente, creando una atmósfera de confusión y desinformación. *** Reflexiones sobre la vida pública y la fragilidad de las relaciones ***. Es fascinante observar cómo la vida privada de las celebridades se convierte en un espectáculo público. Cada detalle, cada rumor, cada supuesto movimiento se analiza al microscopio, y los medios de comunicación se alimentan de esta insaciable demanda de información por parte de la audiencia. En este caso particular, la narrativa de una pareja de cuento de hadas que se enfrenta a una amarga batalla legal por millones añade un elemento de drama que, sin duda, cautiva a la audiencia. Pero, ¿qué podemos aprender de todo esto? Más allá del chisme y la curiosidad, estas situaciones nos invitan a reflexionar sobre la naturaleza de las relaciones humanas, la importancia de la comunicación efectiva y, por qué no decirlo, sobre la fragilidad de la felicidad pública. Lo que vemos en las pantallas, en las alfombras rojas y en las redes sociales a menudo es solo una versión pulida y cuidadosamente seleccionada de la realidad. Los dramas que se desarrollan en la vida real pueden ser mucho más complicados y dolorosos de lo que imaginamos. La presión constante de mantener una imagen pública intachable, la exposición mediática incesante y las exigencias de una carrera en el ojo público pueden ser factores que, en ocasiones, desgastan hasta las relaciones más sólidas. Y cuando la relación llega a su fin, estas mismas presiones pueden magnificarse, convirtiendo un proceso ya de por sí difícil y doloroso en un auténtico espectáculo mediático. Manteniendo la perspectiva ***. Es crucial, sin embargo, mantener la perspectiva. Mientras que la noticia de las exigencias millonarias es intrigante y genera debate, debemos recordar que detrás de esta historia hay dos personas reales, con sus propias emociones, sus propios miedos y sus propias realidades. La forma en que manejen este complejo proceso de divorcio, más allá de las cifras que se reclamen, es lo que, en última instancia, definirá el legado de su relación ante el público y ante sí mismos. La transparencia y la empatía son valores que a menudo se pierden en medio de las batallas legales y las presiones mediáticas. Esperemos que Kerem y Hande puedan encontrar una manera de resolver sus diferencias de la forma más digna y civilizada posible. ***. El desenlace aún está por escribirse ***. Mientras esperamos más detalles o una confirmación oficial de alguna de las partes, podemos seguir observando cómo evoluciona esta situación. La tensión máxima parece estar garantizada, y el desenlace de esta historia aún está por escribirse. Lo que sí es seguro es que Kerem y Hande seguirán acaparando titulares, y nosotros, como siempre, estaremos aquí para traerles el análisis más completo, detallado y objetivo posible. Nos comprometemos a seguir informando, a buscar las fuentes más fiables y a ofrecerles nuestra perspectiva sobre los acontecimientos. ***. Recapitulación y llamado a la acción ***. Para finalizar, quiero recapitular los puntos clave de lo que hemos estado hablando. La noticia bomba de las supuestas exigencias millonarias de Kerem a Hande en su divorcio ha sacudido al mundo del espectáculo. Si bien aún no hay confirmación oficial, las múltiples fuentes en los medios turcos sugieren que la cifra es considerable y que la tensión en las negociaciones está al máximo. Hemos analizado las posibles razones detrás de estas exigencias, desde bienes materiales hasta estrategias de negociación, y hemos reflexionado sobre el impacto de la fama y la presión mediática en las relaciones. Quiero agradecerles enormemente por haberme acompañado en este análisis tan apasionante. Espero que les haya parecido tan interesante como a mí, y que les haya ayudado a entender un poco mejor la magnitud de esta noticia.
Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes sobre esta? ¿Exigencias? ¿Creen que son justas o exageradas? ¿Por qué creen que Kerem estaría pidiendo tanto dinero? Dejen sus comentarios abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Su perspectiva siempre es valiosa. Y recuerden, si les ha gustado este vídeo, por favor, denle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y en sus redes sociales para que más gente pueda unirse a la conversación. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse nuestros próximos vídeos. Nos vemos muy pronto con más noticias, más análisis y más contenido que sé que les va a encantar. Hasta la próxima.